Buenas noches, Liz. Buenas noches, chicos. Esperemos 2 minutos Buenas noches, para que Miss. Mira, mira, baja, 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 voy a estudiar, baja. Baja, baja, hijo. Bájate. Buenas noches, Miss. Apaguen su audio, por favor. ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas noches, chicos. A ver, apagamos los audios, por favor. Los he apagado a todos porque están con el audio encendido. ¿Sí? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado en clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿A qué nos hemos referido? ¿De qué hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos visto? ¿Qué tema hemos desarrollado? Del sustantivo. No, la clase pasada. Disculpa mis motivos del celular, yo no estuve ahí. Ya. Pero veo varios que sí estuvieron en la clase. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema es que hemos visto, hemos desarrollado? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos visto? Miss, buenas noches. Multilingüístico. Hemos hablado del multilingüismo. Hemos visto el multilingüismo. ¿Qué hemos dicho sobre el multilingüismo? Miss, lo que le dije, multilingüístico es lo que le dije. ¿Qué hemos dicho sobre el multilingüismo, chicos? ¿Qué es el Es la multilingüismo? existencia de varios, Ajá. es la existencia de varios idiomas que se habla en un mismo país, región o geográfica. Muy bien. Es la existencia de varios idiomas, de varias lenguas, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede el multilingüismo en el Perú? ¿Por qué se desarrolla el multilingüismo?
¿A qué se debe? A ver, Rosa, levantaste la mano. ¿A las culturas, profesora? ¿A las culturas? Esa será, va cerca tu respuesta, pero se menciona de otra forma. A las... Sería de acuerdo a la lengua. No, está bien, referente a la cultura, pero se debería de mencionar de otra forma. ¿A qué se debe? ¿A la llegada de los españoles, Miss? No, porque antes de la llegada de los españoles ya existía el multilingüismo, o sea, ya había variedad de lenguas. ¿A qué se debe el multilingüismo? ¿Rosa? ¿A las culturas? Ya, pero es a la existencia de varias culturas. Ujú, la Exacto, existencia de varias culturas. de varias Sí, culturas. ¿Por qué? Porque debido a que hay varias culturas, varios lugares, varios espacios, es que se da a conocer el multilingüismo, ¿ya? Porque es como la existencia de los lugares, ¿no? Ahora, el multilingüismo se divide en dos tipos. ¿Cuáles son ellos? Lenguas amerindias, ¿no, Miss? Ya, una de ellas es las lenguas amerindias. Miss, el Agrapar. No, las decimos lenguas no, ágrafa, aquella lengua que no sé, no tiene escritura, y ello no tiene nada que ver. lenguas no amarindias, Muy bien, las lenguas no no amarindias, amerindias, exacto, amarindias. ¿ya? Las lenguas no amerindias son lenguas, o cuando los denominamos no amerindias, o por qué los denominamos de esa forma. Con la llegada de los españoles, Miss, en el siglo XIV, Ya, pero ¿por qué se les dice lenguas no amerindias? es las lenguas que más se hablaban en el Perú, ¿Qué más se hablaba? el inglés y el francés. No. A ver. A ver, a ¿Por ver. qué? La pregunta es, ¿por qué se le denomina lenguas no amerindias? ¿Mm? No son las lenguas más habladas. ¿A qué se debe? Disculpa, Miss, ¿qué dijo? ¿Por qué se le denomina lenguas no amerindias? Esa es la pregunta.
¿Son las lenguas no habladas, Miss? Hola, Miss. Rosa, ¿te escucho? ¿Son las lenguas no habladas en el español? A ver, está cerca la definición que ustedes dan, pero cuando nosotros hablamos de lenguas no amerindias, nos referimos a lenguas que no forman parte de nuestro territorio peruano. Y dentro de ello forma el español, el inglés. Ahora, una de las características no es de que las lenguas no amerindias solamente son las que no forman parte de esta sociedad. O sea, mejor dicho, que no necesariamente las lenguas no amerindias son las que más se hablan. O sea, el inglés nada más sería no amerindia. No, son todas las lenguas, todos los idiomas que están dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? Que no han existido en nuestro ambiente. ¿Me dejo entender? A ver, entonces me podría decir por qué se le llama lenguas no amerindias. ¿Cuál sería la respuesta? Lo acabo de mencionar. Son lenguas no amerindias porque son aquellas lenguas que no han nacido en el territorio peruano, ya que vienen del extranjero, mejor dicho, como el inglés, el portugués, el francés, el español. Esas lenguas, por ejemplo, no son del Perú, o sea, no han nacido acá. Acá no existe el primer hombre que haya hablado, por ejemplo, el español. El español lo trajeron los españoles, ¿cierto? Entonces, ellos, por ejemplo, ¿dónde lo aprendieron? En España, tiene otra nacionalidad. Mientras si yo te digo, por ejemplo, el quechua sería no amerindia. El quechua sí se habla acá en el Perú. Ya, ¿dónde nació? ¿Dónde se inició? ¿Con quién se empezó a hablar? Aquí en el Perú. Entonces, ¿qué tipo de lengua sería? Aymara, Miss. No, ¿qué tipo de lengua? Dentro de la clasificación solamente me han mencionado uno. ¿Cuál sería la otra clasificación? Amerindias. Amerindias. Lengua amerindia Lenguas sería. amerindias. Amerindia. Entonces, lenguas amerindias son aquellas lenguas, ¿cierto? Que Que existen aquí en el Perú. existen en nuestro territorio, o mejor dicho, que han nacido acá. Aquí ha sido, es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos nacido en un determinado lugar, pero radicamos en diferentes espacios, ¿cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo he nacido en Huaraz, pero si yo me voy, por ejemplo, a España, yo seré propia de España, por más que viva 20 años ahí. No, porque no es su No, territorio. ¿cierto? Exacto. Es lo mismo con las lenguas, ¿no? La lengua amerindia son lenguas que existen en nuestro territorio peruano y que han nacido acá, que son propios de nosotros. Mientras que las lenguas no amerindias son todas las lenguas que han venido ingresando al territorio peruano tras la llegada de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Porque tras la llegada de los españoles recién es que se dio a conocer las demás lenguas, ¿ya? Ahora, dentro de las lenguas amerindias hay dos familias. ¿Cuáles son ellas? La región andina y la región selva. La región andina y la región selva. ¿Y dónde se encuentra la mayor cantidad de lenguas? En la selva. En la selva, ¿ya? En la selva se encuentra la mayor cantidad de idiomas, ¿ya? Muy bien, entonces eso es en cuanto al multilingüismo. ¿Ya, chicos? Veo que sí quedó alguna duda y se pudo subsanar ello. ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente que se trabaja prácticamente todo el tiempo en el área de comunicación, ¿no? Que es el famoso sustantivo. Y yo sé que ya ustedes han escuchado esta denominación, ¿cierto? Ya saben qué es un sustantivo o no.
Hay que recordar ahora. ¿Recuerdan qué es un sustantivo? ¿Tienen alguna idea? Nombre ¿A común, qué Miss. Nombres comunes. llama? Nombres comunes, ya puede ser. Puede ser de animales, de personas, etcétera. Exacto. Con sustantivo Nosotros, común, propio. claro, esos son los tipos, ¿no? Nosotros denominamos sustantivo, ¿sí? A aquella palabra que menciona al ser, ¿ya? A la persona, animal, objeto o cosa, ¿ya? Ese es el sustantivo, ¿sí? El cual se define teniendo tres criterios. Criterio formal, el criterio funcional y el criterio semántico. Cuando hablamos del criterio formal, lo vamos a definir según su forma o su estructura, ¿no? Que es lo que está presente dentro de una oración. Y de acuerdo al criterio funcional, es de acuerdo a las funciones que ejerce igual o de igual forma dentro del sintagma o de la oración. ¿Sí? Y a nivel semántico es según su significado, ¿no? Según lo que da a entender. ¿Sí? Hasta ahí se llega a comprender. Entonces, el sustantivo tiene, ¿cuántas definiciones? Tiene tres definiciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. Según su clasificación, vamos a estar en base o sujetos a la gramática descriptiva, ¿no? Vamos a tener diversos tipos de sustantivos, como sustantivos contables y no contables, ¿ya? O sustantivos enumerables, individuales, colectivos y abstractos y concretos. ¿Sí? A ver, los sustantivos contables y no contables se les define, ¿sí? Aquellos entidades como materia, masa o sustancia, como el aire, la arena, la basura, ¿no? Son sustantivos que se van a clasificar. ¿Por qué? Porque se pueda contabilizar, ¿ya? Que se pueda contabilizar, determinar. Si se puede, por ejemplo, si el objeto o el ser se pueda contabilizar. Por ejemplo, el aire se puede contabilizar cuánto de aire tiene el Perú, por ejemplo. No, Miss. No. Entonces, ¿ese sería contable? No contable. No contable, Miss. No, sería no Contable. contable. Exacto. Hables, ¿Ya? Miss. Ahora, a diferencia de, por ejemplo, cuando yo digo, tengo pocos árboles. Yo puedo decir pocos árboles y saber cuántos de árboles tengo. Sí, Sí, no, Miss. Sí, Sí, exacto. Miss. Entonces, los árboles serían un sustantivo Contable, Miss. sería sustantivo Contable, contable. Miss. ¿Ya? Sería un sustantivo contable. ¿Ya? ¿Y el arroz? ¿Sería contable o no contable? No, Miss. Contable. No contable, Miss. Sería no No contable.
No No contable. contable. Ya, entonces tenemos dos tipos. Contables Y no contables. y no No contables. contables, Miss. Contables, todo aquel que se pueda contabilizar, ¿cierto? Que se pueda medir, sí, que se pueda corroborar, mejor dicho. Y los no contables, aquellos seres u objetos que no se puedan contabilizar ni medir. Ya, yo no puedo saber, te digo, tengo mucho arroz, pero no te puedo decir cuánto de arroz. Me pasaría una vida entera al contabilizar la cantidad de arroz que tengo, ¿no es así? Sí, Miss. Sí, Exacto. ¿Ya? Entonces, a ello nos vamos a referir. ¿Ya? Queda claro, ¿verdad? Sí, Ahora, Miss. es muy diferente a los sustantivos enumerables, ¿no? Cuando pluralizamos a un sustantivo, por ejemplo, libros, los podemos cuantificar, ¿ya? Con un numeral, por ejemplo, de 3, ¿no? Yo tengo 3 libros, ¿cierto? Entonces son sustantivos enumerables, ¿ya? Ahora, luego tengo los sustantivos individuales o colectivos. Ahí es muy importante que nosotros los diferenciemos de los demás, ¿ya? ¿Por qué es importante que los diferenciemos? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir tengo un perro a decir tengo una jauría, ¿o sí? no. No, Cuando yo digo, por ejemplo, tengo una jauría, ¿a qué me estaré refiriendo? Acá tienes A una muchos perros. cantidad, a una cantidad perros, Miss. Claro, pero aquí tengo muchos, Perros. muchos, Perros. perros, Miss. ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, maestra. Entonces, por ejemplo, dice, esta posición se debe a que hay diversas entidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo menciono, sí, en la calle observé a un soldado. Ahí, ¿qué será? ¿Individual o colectivo? Individual. Individual. Y si yo digo, por ejemplo, esta tarde visualicé por la avenida a un ejército. Es colectivos o colectivo. Colectivo. Ejército, ¿qué representa el ejército? Varios, ¿A varios qué? a varias personas Pero específicamente, ¿qué tipo de personas? que son efectivos policiales o soldados. A varios A soldados, bastantes militares. ¿ya? Entonces, a un grupo de soldados. Sería colectivo, ¿ya? A eso se refiere. Esa es la diferencia, ¿sí? O, por ejemplo, talaron un árbol, a decir talaron una arboleda, por ejemplo. ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, luego tengo los sustantivos abstractos. Estos también son muy fáciles de identificar, ya que de acuerdo a ello podemos visualizar, ¿sí? Algunas características.
¿no? Cuando yo digo que tengo un sustantivo abstracto, son aquellos objetos o seres que no se puedan, ¿qué cosa? Que no se puedan tocar, percibir, ¿no? Son objetos o seres que no se puedan tocar o percibir. Por ejemplo, nuestras emociones. Nosotros lo podemos tocar, lo podemos sentir. No. No, ¿cierto? Entonces, pero, por ejemplo, la verdad, la belleza, Sí lo podemos tocar, Miss. la verdad, yo puedo tocar a la verdad. No, Miss. No se puede. No, Miss. No, Se Miss. puede. Entonces, sería un sustantivo abstracto, Abstracto. ¿ya? Un sustantivo Capto, abstracto. Miss. Exacto. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio, cuando yo tengo, o yo digo, ¿no? Tengo muchas flores en casa. La flor, algo que puedo tocar, que puedo percibir. Sí, Miss. Sí, Miss. Está, Miss, sí. ¿ya? La flor, por ejemplo, es algo que se pueda tocar, que se pueda percibir, ¿ya? Es concreto. Exacto, ahí sería un sustantivo con concreto, Concreto. ¿ya? Ahora, según el número del Concreto. sustantivo, exacto, concreto. Ahora, según el número, los sustantivos se clasifican en singular y plural, que es muy diferente a decir sustantivo individual o sustantivo colectivo, ¿ya? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo clasifico el sustantivo singular, cuando me refiero a un solo ser, ya no sustantivo individual, sino sustantivo singular, es un solo ser. Por ejemplo, cuando yo digo, vi una jauría. ¿Jauría está en singular o no? Sí, Miss. ¿Mm? No, maestra. Plural, Miss. Plural, Miss. ¿Por qué estaría en plural? A ver. Porque son Porque muchos son perros. varios. No, Solo, pero Miss. el sustantivo, a Es ver, el uno. sustantivo es uno solo, es un Uno. solo Se grupo. está refiriendo a un solo grupo. Ahí sería plural, digo Singular, singular. Miss. A Singular. diferencia, ¿no? Cuando yo digo Miss. en la calle observé muchas jaurías, ahí sí sería en, ¿qué estaría en? Plural. En plural. Plural. Ahí estaría en plural. ¿Ya? Ahí sí. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí. Esa es la diferencia. Singular, mi sustantivo puede ser colectivo, pero estoy hablando de un solo grupo. ¿Ya? Y plural, cuando le agregamos la S al final, ¿no? Cuando hablamos de varios, ¿ya? ¿No? A varios o más de uno, ¿no? Más de un grupo, más de un ser. Ahora, concretos, aquellos que representan conceptos independientes, ¿no? Con nombres o cosas que se puedan percibir con nuestros sentidos, ya sea con el cuerpo, ¿sí? Con la mano, por ejemplo, la mesa, un niño, yo puedo percibir, ¿no? Y los abstractos, aquellos que se van a ser inmateriales, ¿no? Que designan, por tanto, entidades que no se perciben con nuestros sentidos del cuerpo, sino con quién? Con la mente. Por ejemplo, la nación, el engaño, el amor, el odio, la contradicción, la bondad, la virtud, la honradez, son sustantivos abstractos, ¿no? Que se pueden clasificar en abstracto de fenómeno, de cualidad o de números o cuantitativos, ¿no? Abstractos de fenómeno van a ser aquellos que están relacionados con sustantivos que designan acciones, ¿no? Estados o sus efectos. Por ejemplo, la lectura, la caminata, ¿no? Son aquellos que designan acciones. Abstractos de cualidad
son aquellos adjetivos que designan cualidades o propiedades de los objetos o de los seres, ¿no? Por ejemplo, belleza, maldad, ¿no? Son abstractos de cualidad. Ahora, abstractos de número van a ser que precisa que como de forma imprecisa, ¿no? Por ejemplo, cantidad, un montón, son sustantivos abstractos. ¿Ya? Luego tengo los sustantivos comunes o propios. Los sustantivos comunes son aquellos que permiten nombrar a todas las personas, animales o cosas de una misma clase o especie, ¿no? Donde se agrupan los objetos que se denominan por sus características, ¿no? Sin expresar rasgos distintivos. Por eso se consideran sustantivos genéricos, ¿no? Como el hombre, caballo, casa, ¿no? Son sustantivos que se nombran de forma general. Y sustantivos propios son aquellos que se distinguen o particularizan a cada individuo, ¿no? Los hacen, que quiere decir, independientes y que se van a diferenciar del grupo de los demás, ¿no? Y normalmente los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula. No es lo mismo a decir, ese niño juega mucho, a decir, Pedro juega mucho, ¿cierto? Entonces, en la primera utilicé un sustantivo común, en la segunda un sustantivo propio. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Esa es la diferencia. ¿Ya? Luego tengo sustantivos individuales o colectivos. Cuando denomino sustantivos individuales, son aquellos que menciono de forma singular, nombro a un solo ser como pluma, árbol o rosa. Los colectivos son aquellos que ya de forma singular los menciono, pero a un conjunto de seres que comparten una misma característica. Ya, por ejemplo, bosque hace referencia a varios árboles, ¿no? O, por ejemplo, muchedumbre. Muchedumbre, ¿a qué hago referencia con muchedumbre? A varias personas, Miss. A muchos. A varias personas, ¿no? O bandada. A varios animales, Miss. ¿Bandada? A un grupo de animales, ¿Qué tipo de animales? perros, lobos, lobos. No, bandada no es eso. Ah, ¿es de las aves? Miss, aves. Conjunto de aves, exacto, conjunto de aves. Aves. Ujú, sí, Miss. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un sustantivo individual y un sustantivo colectivo. Luego tengo los sustantivos simples y los sustantivos compuestos. Cuando denomino un sustantivo simple son aquellos sustantivos que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, pan. Por ejemplo, flor, ¿no? O Miss, ¿lo perro, puede repetir o a leer, casa. por favor? ¿Cómo? Y luego tengo los sustantivos compuestos, ¿no? Que ya son aquellos sustantivos que se forman a partir de los sustantivos simples, ¿no? O que tengan la unión de dos sustantivos, ¿no? Simples, claro está. Por ejemplo, anteojos, para rayos, cascanueces, aguardiente, son sustantivos compuestos, ¿ya? A ellos nos referimos. Y a partir de ello, según la complejidad morfológica y el origen de cada palabra, de cada sustantivo, va a ir surgiendo los sustantivos primitivos, los sustantivos derivados, los sustantivos aumentativos, los diminutivos, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos primitivos van a ser palabras primitivas, las que sirven de cabeza, ¿no? De serie de una familia, ¿no? Que son base principal de que exista las demás palabras. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss.
A ello nos referimos. Luego tengo los sustantivos derivados, que van a ser aquellos sustantivos que designan a personas, animales, cosas, ¿sí? Cuando se agrega un sufijo o prefijo, ¿no? Por ejemplo, tengo un sustantivo primitivo, que es pan, pero un sustantivo derivado de pan sería panadero, por ejemplo, ¿no? O panadería. Sí, sigue siendo un sustantivo, ¿cierto? Y luego los aumentativos, ¿no? Por ejemplo, niñote, perrazo, arbolote, sillota, ruidazo, son sustantivos aumentativos, ¿no? Luego tengo los sustantivos diminutivos, ¿no? Que son aquellos que van a ser terminación ita, ¿no? Gatito, manzanita, mesita, viejecita, papelito. Entonces son sustantivos diminutivos. Diminutivos, Miss. ¿Ya? Y a partir de ello ya salen, ¿no? Los demás sustantivos como los gentilicios, los despectivos, los patronímicos, los hipocorísticos, son sustantivos, ¿no? Los despectivos, por ejemplo, son como, por ejemplo, jovenzuelos, mosquillo, plantucha, libraco, son de forma despectiva, ¿no? Desprecio. Los gentilicios ya son aquellos sustantivos que indican lugar, procedencia de la persona, ¿no? Por ejemplo, español, peruano, sueco, suizo, son sus sustantivos de gentilicios, ¿no? Los patronímicos son ya los apellidos, ¿no? Por ejemplo, de Gonzalo, González, de Fernando, Fernández, ¿no? Que derivan de un nombre. Y los hipocorísticos van a ser ya la modificación familiar de los antropónimos, ¿no? Por ejemplo, Francisco, Paco, de José, por ejemplo, Pepe, ¿no? Ya son mayormente conocidos por nosotros como los apelativos, ¿ya? Sí, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema que les acabo de explicar? No, Miss, está claro. Muy bien, entonces escuchamos vemos este video, ¿ya? Amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos.
Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. ¡Tarán! Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? ¿O todo claro? ¿Sí? Muy bien, creo que con el video ya mejora la teoría, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a desarrollar esta actividad que les estoy presentando de acuerdo a la teoría planteada, ¿sí? Vamos a desarrollar, ¿sí? Les voy a dar para ellos 5 minutos para que lo desarrollen de forma individual y luego lo desarrollamos conmigo. A medida que van terminando, van levantando la manito.
Ya. A ver, empezamos. Sí, solo 2 levantaron la mano. A ver, empezamos con Maribel Benavides. Maribel, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu audio ya, por favor? Maribel. Maribel. A ver, parece que Maribel tiene dificultades. A ver, Jacqueline. Mis buenas noches. Jacqueline, a ver contigo. Dice, escribe los siguientes sustantivos en los recuadros convenientes. Por ejemplo, delfín, ¿dónde lo ubicamos? En animales, Animales. Globo, objeto, fresa, frutas, policía, personas, bicicleta, Objeto, Miss. objetos, melocotón, frutas, Fruta. codorniz, Animales. animal, animales, caramelo, fruta, Objetos, Miss. león, Animales. animal, pera, fruta, mis, fruta, enfermera, personas, Persona. canguro, Animal. animales, piña, fruta, rompecabezas, Objetos. objeto, bandera, Objeto, Miss. objeto, mis, panadero, Persona, Miss. persona, persona, víbora, Animal. animales, cobrador, Persona. personas, Persona. papaya, Fruta. fruta. Muy bien. A ver, Victoria, ¿pueden apagar el micro, por favor? Sí, yo quería participar, me muchísimo. A ver. A ver, Maribel. Dice, subraya los sustantivos en las siguientes oraciones. La casa grande tenía muchos años. En esa oración, ¿cuál es el sustantivo? Al decir yo, la casa grande. La casa, Miss. Casa. La casa grande. Solamente casa es el sustantivo. ¿Ya? Seguimos. La honradez dignifica al hombre. Honradez, Miss. Miss. Honradez. Miss, está preguntando ahí otra Maribel porque yo estoy queriendo responder y responde también mi compañera, no sé. A ver, les he dicho por favor que apaguen el micro. Cuando yo comparto pantalla no puedo visualizar. Por eso antes del desarrollo del ejercicio les dije que a medida que van terminando van levantando su manito y solamente tuve 2 participantes que levantaron la manito. ¿Ya? A ver, el señor Alberto Andrade fue alcalde de Lima. ¿Cuál es, Maribel? Alcalde, Miss. ¿Solamente alcalde? A ver, no veo bien porque dice, a ver. Señor Alberto. El señor Alberto De Andrade Lima. fue alcalde. De Lima, Miss. No. Dice, Claro, el no es señor sustantivo, Alberto Andrade fue alcalde. el señor Alberto Andrade, pues, Ajá, es una señor Alberto persona. Andrade. Ujú.
El amigo leal del hombre es el perro. ¿Cuál es? Leal. El amigo leal. Amigo leal ya sería un adjetivo. Amigo. Amigo. Hombre y perro. ¿Ya? Dice, Anita llevó el rebaño al campo. Anita, Miss. ¿Solo Anita? Rebaño. Y Al campo. campo. ¿Ya? Muy bien, Maribel, gracias. Nelly, hay que practicar más, Maribel. Nelly. Bueno, a ver, con todos, ¿ya? En el recuadro correspondiente dice escribe una C si es sustantivo común o una P si es sustantivo propio. Tumbes, ¿qué será? ¿Propio o común? Propio. Propio. Playa. Común. 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 Fido. Común. Fido. Propio. Propio. Mar. Común. Burro. Propio. ¿Propio? Común. Amazonas. Propio. Misty. Propio. Ay, ya, jardín. Común. Común. Alfredo. Propio. Propio. Y laguna. Común. ¿Ya? Muy bien, Común. chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. Muy bien, veo que si no hay dudas, no hay